eh, con base en una de las parábolas de Jesús, que es la parábola del hijo pródigo. Jesús, en el capítulo 15 de Lucas, él va a hablar sobre 3 parábolas. Número 1, él va a hablar sobre la oveja perdida. Número 2, él va a hablar sobre la dracma perdida. Pero en el versículo 15, versículo 11, él va a hablar sobre capítulo 15, versículo 11, va a hablar sobre la parábola del hijo pródigo. Entonces, tenemos aquí ya en la proyección, ¿sí? Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el mayor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y malgastó su herencia viviendo perdidamente. Siguiente, versículo 2, versículo 14. Está, ¿verdad? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella. ¿Dónde? En aquella. Una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos. Pero nadie, diga conmigo, pero nadie le daba nada. Vamos al 17. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de ¿qué? De tus jornaleros. Y levantándose, dice el versículo 20, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué? Diga conmigo, fue movido a misericordia. Gracias. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron ¿a qué? A regocijarse. Como les había dicho, el tema de este mensaje es: una vez hijo, siempre hijo. Es una de las historias que más refleja el amor de un padre por un hijo. En esta parábola que Jesús expone, nosotros tenemos 3 personajes. Tenemos 2 hijos, uno que se queda y uno que sale perdidamente, pero el personaje principal de esta parábola es el padre que tipifica a Dios, el padre que es Dios, ese padre bueno, ese padre amable, ese padre que nos cuida, que nos ama, ese padre que cuando tiene que reprender nos reprende, pero nos atrae a su presencia con cuerdas de amor. Entonces yo quiero en esta noche que tú abras tu corazón y podamos nosotros ir versículo por versículo y entender un poco sobre este pasaje, y que podamos identificarnos con este hijo pródigo, porque mucho más allá de pródigo, él era hijo. Y en la vida, pródigo significa aquel que se va y desperdicia todo. Todos nosotros hemos desperdiciado algo de mala manera y hemos recibido el amor, la gracia y el favor de Jesús. Todos nosotros nos hemos perdido en el camino y hemos sido encontrados. Entonces yo quiero que nosotros podamos exponer este personaje para que podamos hacer una comparación con aquello que estamos viviendo el día de hoy. Esas crisis que estamos viviendo, los problemas, las respuestas que no tenemos,
son todas son vaciadas a que estamos lejos o caminando en dirección contraria a la presencia de Dios. Debemos entender que la presencia de Dios es aquella que nos da plenitud para cumplir el propósito, que la presencia de Dios es aquella que nos da lo necesario para nosotros vivir el día a día. ¿Cómo el hijo llega a perderse? Estas son las características de un hijo pródigo. Diga conmigo: número 1, ingratitud. Diga conmigo: ingratitud, independencia y autosuficiencia. Mire, el versículo 11 dice que un hombre tenía 2 hijos y el mayor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, ¿qué hizo? Repartió los bienes. Debemos que entender que en aquellos días era normal que el hijo pida la herencia anticipada. Era normal, pero era justa, pero no era muy honrosa. ¿Por qué? Porque la herencia se le daba al hijo cuando el padre moría. ¿Qué es lo que está diciendo este padre? Padre, yo quiero que tú mueras. ¿Por qué? Porque quiero lo que es mío. Dice: había un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Vemos la ingratitud del hijo, porque el hijo tenía en la casa del padre todo era del hijo. Todo lo que había en la casa era para que el hijo disfrute. Vemos la independencia porque él quiere ser independiente. Él cree que el padre no está administrando bien sus bienes, sus dones, su economía. Entonces le dice: Padre, he llegado a la conclusión de que ya no te necesito. He llegado a la conclusión de que yo soy independiente y autosuficiente, de que yo puedo hacer las cosas por mí mismo. He llegado a la conclusión de que tú no necesitas controlarme, porque yo puedo cuidar de mi vida de una manera o mejor que tú lo haces. Entonces a veces nos preguntamos por qué el padre dice: sí, vete, o sí, reparte la herencia. ¿Será que el padre estaba de acuerdo? No, el amor de Dios es tan grande por nosotros que respeta nuestra voluntad. El amor de Dios es tan grande por nuestras vidas que Él respeta nuestra voluntad. El padre sabía que el hijo estaba tomando una mala decisión, pero el amor de Dios por nosotros hace que Él respete nuestra voluntad. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. A veces nosotros nos preguntamos: ¿por qué pasan estas cosas en la vida? ¿Por qué me va tan mal en la vida? ¿Por qué queriendo hacer lo bueno termino haciendo lo malo? ¿Por qué todo lo que emprendo en la vida me va mal? Tienen que entender que nosotros todos somos pecadores y necesitamos de la presencia de Dios. Y aquí el hijo, él necesitaba de la presencia, pero estaba en la presencia. Él necesitaba del padre, pero estaba con el padre. Aquí muchos somos extranjeros y nos damos cuenta que sentimos falta de nuestro país cuando estamos lejos. Sentimos falta de nuestra comida cuando estamos lejos. Sentimos falta de nuestra familia cuando estamos lejos. Pero cuando estamos cerca, la tendencia es que a faltar el respeto, la tendencia es que a despreciar y a menospreciar. Aquí vemos un hijo que menosprecia, que desprecia la compañía de su padre. Pero si vemos nosotros en el versículo 13, dice: no muchos días después, diga conmigo, no muchos días, diga conmigo, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, tiene que entender algo: que fuera de la presencia del padre, usted no necesita muchos días para perderse. Toca a tu vecino y dile: te están descubriendo, vecino. Dice la Biblia que juntándolo todo, partió a un país lejano. El hijo abandonó el área para hacerse independiente de su padre y vivir perdidamente, porque él sabe que la presencia del padre lo confronta. Él sabe que la presencia del padre va a confrontar su manera de vida, pero él quiere otro estilo de vida. Él está cansado con el estilo de vida que el padre
tiene para darle. Él quiere un estilo de vida diferente. Entonces dice que juntándolo todo fue a un país lejano, fue a una tierra lejana. Esta historia es similar a la historia de muchos de nosotros que saliendo del país nuestro hemos pensado que lo podíamos hacer todo, que podíamos con dinero perdernos, hacer lo que queramos, y nos hemos dado cuenta que lo que necesitamos nosotros para ser feliz no es el dinero, no es la casa, no es un coche, sino la presencia de Dios. Mira lo que dice: y allí malgastó su herencia viviendo perdidamente. La Biblia no dice que él invirtió su herencia. La Biblia no dice que él disfrutó la herencia. Jesús está diciendo que él malgastó su herencia. La pregunta es: ¿con quién él malgastó la herencia? ¿Con quién ustedes creen que él malgastaría la herencia? Yo me imagino, porque también soy joven y también ha habido cosas que no he hecho correctamente en la vida, y uno piensa que las personas que están al lado son todas amigas. Pero déjeme decirle algo: aquellos que hoy están contigo malgastando la herencia, dudo que estén contigo en el momento que tú necesites. Pero yo vine con una noticia de parte del cielo en esta noche: que hay alguien que estará contigo a toda hora, que hay alguien que estará contigo en todo momento. Va a llegar el día que la familia te va a fallar, va a llegar el día que los amigos te van a fallar, va a llegar el día que la sociedad te va a fallar, pero hay uno que vive y reina que no te va a fallar. Su nombre es Jesús y Él está presente en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, denle un aplauso fuerte al Señor. En el versículo 14 dice: y cuando todo lo hubo malgastado, diga conmigo, cuando todo lo hubo malgastado. Él gastó, pero lo gastó de mala manera. Dice la Biblia que vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a ¿qué? A faltarle. Esta es una señal de estar fuera de la presencia de Dios. Te comienza a faltar. Yo no sé por qué hay gente que sale de la presencia de Dios. Todo le va mal e insiste estar fuera de la presencia de Dios. Cuando tú veas que en la vida te comienza a faltar, es señal que está faltando la presencia de Dios en tu vida. Tiene que tener cuidado cuando usted recibe personas, porque mira, aquí hay una ciudad, una provincia que recibió un hijo pródigo, y a la provincia le comenzó a faltar, y consecuentemente a este hombre le comenzó a faltar. A lo mejor hay algo que te esté faltando el día de hoy. A lo mejor hay emociones que estén dañadas. A lo mejor hay sueños que no han sido cumplidos. A lo mejor te esté faltando la paz, te esté faltando el dormir bien. A lo mejor te esté faltando el ser feliz en el matrimonio. Pero yo vine a decirte esta noche que con la presencia de Dios no te va a faltar nada. Con la presencia de Dios no te va a faltar nada. Pueden venir momentos difíciles, pero la presencia de Dios es la que te va a garantizar victoria en todos los momentos difíciles. ¿Cuántos creen en la palabra del Señor? Entonces confíe que en los momentos difíciles, con la presencia de Dios, usted va a tener todo. Y a veces pensamos que tener todo es tener los bolsillos llenos de dinero. Pero tener todo es dormir en paz. Tener todo es llegar a su hogar y saber que sus hijos están bien. Tener todo es ver y hacer reír y sonreír a su cónyuge. Tener todo es andar con la frente en alto. Tener todo es no andarse escondiendo. Tener todo es saber que usted ha hecho bien las cosas y duerme en paz. A lo mejor estés viviendo días de tribulación, pero yo vine con una noticia hoy a decirte que con el Espíritu Santo de Dios en tu vida, tú puedes tenerlo todo en todas las áreas. Tú no necesitas otra cosa que la presencia de Dios, y las demás cosas van a venir por añadidura a tu vida. Tienes que enfocarte en ganar, en tener, en adquirir los mecanismos para que con la presencia de Dios
tú no perder aquello que el Señor te ha dado, no perder aquello que el Señor de antemano ya te dio por victoria. Hay mucha gente que está perdiendo el matrimonio, que está perdiendo los hijos por falta de la presencia de Dios. Hay mucha gente que está perdiendo la salud por falta de la presencia de Dios. Y este hombre que vemos aquí dice que ahora en el versículo 15, dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Tiene que entender algo muy importante, que para un hombre judío el estar cuidando cerdos era la cosa más humillante, porque eso es lo que hace Satanás contigo. ¿Tú crees que Satanás quiere que tú seas feliz? Tú estás engañado. Satanás quiere humillarte. Satanás quiere que pierdas tu familia. Satanás quiere que tú pierdas tu salud. Satanás vino a robar, matar y destruir, pero Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Lejos del Padre tú encuentras humillación. Lejos del Padre tú encuentras dolor. Lejos del Padre tú no encuentras el valor que tú tienes. Por eso que en esta noche, no sé a dónde has estado corriendo y dónde te estás escondiendo, pero tienes que volver a la presencia de Dios. Esta es una noche que Dios preparó para que nosotros tengamos un encuentro con su Espíritu. Esta es una noche que Dios preparó para tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. Dios no te hizo para apacentar cerdos. Dios no te hizo para ser humillado. Dios no te hizo para andar llorando todos los días. Dios te creó para su gloria. Dios te creó como hijo. Tú no eres esclavo, tú eres hijo. Tú tienes que estar sentado en la mesa con el Padre y no dando de comer a cerdos en la vida. Sabes, hay mucha gente que se contenta con lo que el mundo le puede dar. Hay mucha gente que está feliz con la poca cosa que el mundo le puede dar. Déjame decirte, en la presencia de Dios tú vas a experimentar los mejores años de tu vida. Dice la Biblia que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Tú no puedes vivir la vida arrimado a las demás personas. Tú tienes valor en la vida. ¿Por qué has dejado que la gente te humille tanto cuando hay una sangre preciosa derramada por tu vida? ¿Por qué has dejado que nadie te dé el valor suficiente si hay una sangre preciosa derramada por ti? Esta noche mi oración es para que tú tengas un encuentro con Dios a través de su Espíritu y tú puedas salir de ese lugar. Dile a tu vecino: esta noche te vas a despedir de la pocilga. ¿Sabe qué es pocilga? Donde se cuida los cerdos. En algunos países se llama chanchera. ¿Cómo se llama? Cochinero, chiquero. ¿Sí? Vas a tener que despedirte del chiquero, porque vas a tener un encuentro sobrenatural con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Movido por el hambre y la necesidad, el hijo aceptó un trabajo que no era aceptable. Ofendido. ¿Cuántas cosas has aceptado en esta vida por no conocer de la gracia y el favor del Señor? Pero hoy tú te tienes que rebelar en contra de ese infierno. Tienes que faltar al respeto a ese infierno y tienes que correr a los brazos del Padre. En el versículo 16 dice que este hombre no solamente trabajaba, sino que deseaba llenar su vientre de las algarrobas, de la comida de los cerdos. Pero nadie, diga conmigo, pero nadie le daba nada. ¿Y dónde están los amigos? ¿Dónde están aquellos que le ayudaron a gastar la herencia? ¿Dónde están aquellos que tomaban la foto para postear en Instagram? ¿Dónde están aquellos que están en el momento que tú tienes y en el momento de mayor dolor no están contigo? ¿Sabes? Debes comenzar a escoger quiénes son tus amistades. Debes comenzar a escoger con quién tú conversas y a quién le abres tú tu corazón. La miseria del hijo pródigo conmueve nuestra simpatía.
Sin embargo, su miseria lo llevó a la buena resolución descrita en el versículo 17. Y volviendo en sí, diga conmigo, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? En su miseria, el hijo pródigo fue finalmente capaz de pensar claramente. Diga conmigo, se encontró consigo mismo. Hoy te vas a encontrar contigo mismo. Antes de perderse por fuera, él se perdió por dentro. Antes de salir de la casa de su padre, él se perdió en su corazón. Había algo en su corazón que no estaba bien. Pero antes de regresar a la casa de su padre, él va a tener que tener un encuentro consigo mismo. Eso se llama arrepentimiento. Él va a tener que reconocer que lo que estaba haciendo estaba equivocado. La Biblia dice: y volviendo en sí. Yo me imagino que esto es como cuando tú ves en un túnel y no ves la salida. No ves la salida a tus problemas, no ves la salida a tus adicciones, no ves la salida a la enfermedad. Pero de repente recibes una buena noticia o ves una luz al final del túnel. Él descubrió la solución a su problema. Él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Él tenía un problema que lo llevó a un chiquero, a una posilga, a estarse rodeando, a estarse codeando con los cerdos, a un tiempo de humillación terrible en su vida. Pero le encontró la solución. Yo no sé cuál es el problema que tú estás pasando el día de hoy, pero yo profetizo en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te da hoy la solución. Yo vine como profeta del Señor a decirte que hoy el Espíritu Santo de Dios te va a dar la capacidad de entender cuál es la solución para el problema. Vas a ver la luz al final del túnel. Vas a encontrar solución a ese problema. Vas a encontrar salida a ese problema que estás viviendo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo le reveló la salida y aquello que él debía tomar. Él pensó y dijo: estoy viviendo un momento muy difícil. Entrar en sí. Entrar en sí es recapacitar que estás caminando en la dirección contraria que Dios te quiere. Entrar en sí es decir: los años me están pasando, debo madurar en la vida. Entrar en sí es decir: no es lo que me merezco en la vida. Entrar en sí es decir: yo sé que Dios tiene algo diferente para mí. Entrar en sí es pensar y decir: hay cosas malas que he hecho, mas yo conozco el carácter de mi Padre. Mi Padre es perdonador y amoroso. Yo sé que Él me va a recibir. Entrar y decir y entrar en sí es reconocer que existe un Dios que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Este hombre entró en sí y dijo: ¿cuántos jornaleros? Los jornaleros en la casa de mi padre comen bien. Los jornaleros en la casa de mi padre visten bien. Ya sé lo que yo voy a hacer. Ya sé lo que yo voy a hacer. Miren el versículo siguiente. Versículo 18. Voy a hacer lo siguiente: me levantaré. Iré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 19: ya no soy digno, diga conmigo, digno de ser tu hijo. Gracias. Hazme como uno de tus jornaleros. Jesús no dijo que el hombre pensó en su pueblo o en su hogar, sino en su Padre. Él sabía que lo que le daba bienestar no era el lugar donde estaba, no era la provincia, era la presencia de su Padre. Hay gente que en esta noche va a tener que correr a la presencia de su Padre. Cuando el Hijo volvió al Padre, Él también volvió a su pueblo y a su hogar, pero el enfoque estaba en regresar con su Padre. En un discurso preparado
a su padre, el hijo mostró su completo sentido de dignidad y una sincera confesión de pecado. Ni siquiera pediría ser tratado como hijo, sino como un sirviente contratado. Tenemos que entender que en esta época los sirvientes eran contratados. Y si el padre o si el dueño de la casa no les gustaba el comportamiento, despedían a los sirvientes. Seguro que él puso en su corazón y dijo: iré a mi padre y las cosas van a ser diferentes. Yo iré a mi padre y voy a portarme esta vez bien, de verdad. Miren el versículo 20. Y levantándose, diga conmigo, levantándose. Esto muestra un cambio completo de pensamiento. No pensaba solo de esa manera antes. Ahora no hizo ningún intento de justificar o disculpar su pecado. Él se levantó y dijo, y vino a su padre. Diga conmigo, vino a su padre. ¿Sabes? Debemos romper todo orgullo que nos hace alejarnos de la presencia de Dios. Yo sé que es difícil pedir perdón, pero nosotros debemos reconocer que el no hacerlo nos va a alejar más de la presencia de Dios. Debemos reconocer que estamos haciendo las cosas equivocadas y levantarnos e ir hacia nuestro Padre. Dice que aun cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Y esto es interesante porque aquí el padre es un patriarca que representa a Dios, que tipifica a Dios, perdón. Pero es un patriarca judío y Jesús le está contando la parábola a los judíos. El pueblo que estaba escuchándole a Jesús, el público que lo escuchaba, era judío. Y un judío patriarca no corre. Un judío patriarca no se mueve. Un judío patriarca no va a cansarse, no va a sudar para ir al encuentro de un hijo. Pero este padre es diferente. Diga conmigo, este padre es diferente. Dice la Biblia que este padre corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Yo me gustaría haber estado en ese lugar, claro, en medio de la parábola, y ver la cara de Jesús, y ver la cara de ese hijo. Yo recuerdo cuando hacía las cosas malas y mi mamá, como toda mamá sudamericana, no entendía mucho de psicología ni de traumas. Entonces me sabía castigar con lo primero que veía. Volaban las zapatillas, volaba el cinturón. Pero yo era muy inteligente cuando era niño. Antes que mi madre me castigue, yo lloraba. Antes que mi madre me dé el correazo por portarme mal, yo daba un grito de desesperación. Me tocaba el corazón, hacía como que me desmaya, como que me iba a desmayar. Yo sé que los que están riendo eran lo mismo. Dile a tu vecino, te están descubriendo, vecino. La frase de mi madre que más me daba temor era: hoy hablamos en casa. Mi madre solía decir: ahora en casa tú vas a ver lo que te va a pasar. Eso era sentencia de muerte. Podías llorar toda la noche, que el llanto dura toda la noche, pero la alegría venía por la mañana. Mi mamá tenía buena memoria. Este hijo vio cómo su padre venía. Y muchos pensamos que Dios está ahí con un palo, listo que nos equivoquemos, o preparado para cuando nos equivoquemos, para que ese palo acierte nuestra cabeza. Y eso es mentira. El mundo hace ver ese Dios malo, pero le servimos a un Dios amoroso, a un Dios que está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Debemos entender que Dios está listo y dispuesto a perdonarnos cuando nosotros decidamos regresar. Por eso hoy tenemos que darle una virada a nuestra vida y tenemos que regresar a los brazos del Padre. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, el padre no esperó que el hijo se acerque, porque el padre
estaba esperando el regreso del hijo. El padre estaba esperando porque sabía que el hijo iba a regresar. Déjame decirte algo. Dios sabía que hoy tú ibas a venir. El Espíritu Santo sabía que hoy tú ibas a estar en este lugar. Él sabía que tú ibas a escuchar este mensaje y que estás escuchando este mensaje a través de las redes sociales. Él estaba esperando. Así como estaba esperando por este hijo, yo no sé si días, meses o años, el Señor ha estado esperando por este momento. El Señor ha estado esperando por este momento de encuentro. La Biblia dice que fue movido a misericordia. Nadie puede ser movido a misericordia a no ser por el Espíritu Santo. La misericordia es un fruto del Espíritu Santo. Este padre fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello y lo besó. A lo mejor nunca has recibido el amor de tu padre. A lo mejor no conociste a tu padre o a tu madre. Pero déjame decirte algo. Dios está dispuesto a abrazarte y darte un beso y decirte: hijo, bienvenido. Te fuiste en buena hora, has regresado. En hora buena has regresado. Dios es un Dios que está esperando el momento que tú regreses. Versículo 21. Y el hijo le dijo: padre. Porque el hijo ya tenía el sermón preparado. El hijo ya tenía aquello que le iba a decir. Él sabía que el padre lo iba a recibir. Pero él no entendía la magnitud del amor del padre. Él no comprendía el amor de su padre. Le dijo: hijo. El hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Te he fallado. Te pedí la herencia y la he malgastado. Te pedí la herencia y la gasté de mala manera. Llegué hasta estar humillado. He pecado contra el cielo, pero he pecado contra ti. He pecado contra ti porque pequé contra tu autoridad. He pecado contra ti porque pequé contra tu santidad. He pecado contra ti porque pensé que no eras bueno y que me controlabas. Pero entendí que lejos de ti yo nada soy. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya nada soy digno de ser llamado tu hijo. Pero miren la respuesta de este padre. Pero el padre dijo a sus siervos. Hay una cosa que me llama la atención a mí, es que aquí el pobre hombre que le dio trabajo a este hijo pródigo se quedó sin empleado. Él no regresó a decirle y a negociar con el dueño de la pocilga por un mejor salario. Él sabía que no era dinero. Él sabía que no eran bienes. Lo que estaba haciendo falta en la vida de este chico era la presencia de Dios. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad. No dejó ni que termine aquello que él había preparado. Cortó la conversación y dice que el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo que estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Usted tiene que entender que el padre está esperando su regreso. El padre no lo condenó, el padre no le reprochó, el padre no le reclamó. El padre restauró su autoridad. El hijo no necesitaba del vestido, no necesitaba del anillo ni del calzado en ese momento. Pero Dios no quiere que vivas humillado un día más en la vida. Él quiere restaurar tu vida en esta noche. Dios no quiere que vivas perdido un día más en la vida. Él quiere encontrarte en esta noche. El padre le dijo a los siervos: sacad el mejor vestido. Déjame darte una noticia.
el vestido no le quedó grande a este niño, porque uno no crece fuera de la presencia de Dios. Uno crece en la presencia de Dios. Le dijo: poned el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo. Hay algo que el Padre está cuidando. Hay un becerro preparado para el día de tu regreso. Y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Pero ¿cómo que un padre va a recibir a un hijo rebelde de esa manera? ¿Cómo que un padre va a tomar una actitud con un hijo que le pagó mal? Porque una vez hijo, aunque seas pródigo, serás hijo. Porque una vez que tú eres hijo, aunque seas un hijo pródigo, tú eres hijo. A lo mejor has vivido como pródigo en la vida. Déjame decirte, pero eres hijo. A lo mejor te dijeron que eras la oveja negra de la familia, pero soy hijo. A lo mejor te dijeron que nada te iba a ir bien en la vida, pero soy hijo. A lo mejor te dijeron que eras la peor persona del mundo, pero soy hijo. Dios está levantando el día de hoy nuestra identidad de hijo, porque nosotros somos hijos de Dios. Porque aquí existen hombres y mujeres que son hijos de Dios, que a lo mejor tuvieron malas actitudes en el pasado, pero en esta noche deben correr a los brazos del Padre. El Padre los está esperando en este lugar y está diciendo: hijo mío, estabas perdido, pero yo te he encontrado. Estabas muerto, pero has revivido. Yo sé que muchos nos enojaríamos si un hermano nuestro se malgasta todo el dinero y decide regresar y el Padre restaura todo. Déjeme decirle, el Padre no está haciendo diferencia entre hijo malo o hijo bueno, o hijo predilecto o hijo no predilecto. Lo que el Padre nos quiere enseñar en esta parábola es que estamos a tiempo para recapacitar y entrar en sí y volvernos a los caminos de Dios. Hay gente que está dentro de la iglesia y está perdida. Hay gente que es cristiana hace muchos años y está fuera de la presencia de Dios, y ha abandonado la presencia de Dios y ha dejado la presencia de Dios. Lo único que te va a hacer feliz en la vida es la presencia del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Si hay algo que va a restaurar tu vida, que va a restaurar tu salud, que va a restaurar tus emociones, que va a restaurar tu matrimonio, se llama la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y esta noche el Espíritu Santo está en este lugar, como aquel padre estaba para aquel hijo, esperándole. El Espíritu Santo está en este lugar, esperando con nosotros, diciendo: hijo mío, qué bueno que has regresado. Estabas perdido, pero te he encontrado. A lo mejor tú dices: pastor, pero yo no soy digno. Yo no soy digno de llamarme hijo de Dios. Pero el Señor te dice: buscadme el mejor vestido, buscadme el anillo y buscadme el calzado, porque este es mi hijo. No, pastor, pero soy pródigo. Pero eres hijo. No, pastor, pero le he fallado a Dios. Pero la Biblia dice que somos hijos. Sabes, a veces Satanás nos engaña tanto que nos creemos la peor cosa. A veces la religión nos menosprecia tanto, diciendo que somos aquello que nosotros hacemos, pero nosotros no somos producto del pecado que hacemos. Nosotros somos producto de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Aquí todos tenemos el mismo mal. Aquí todos somos pecadores. Somos carentes de la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Aquí todos somos necesitados de Dios. Incluso usted, pastor, sí, incluso yo. Pablo dijo: y de los pecadores, el apóstol Pablo dijo: y de los pecadores, yo el primero. Aquí todos somos pecadores. Todos necesitamos de ese Dios maravilloso.
Sabes, no dejes que Satanás te borre la identidad que tú tienes. No dejes que Satanás te engañe y te diga que tú no sirves, que tú eres esclavo. En esta noche tú le vas a avergonzar a las tinieblas y vas a decirle: yo no soy esclavo, yo no soy sirviente, yo soy hijo. Yo soy hijo. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta noche? Póngase en pie. Yo no sé lo que tú viniste a buscar en esta noche. Yo no sé las respuestas a todas las preguntas que tú tienes. Yo no tengo las respuestas a todas las preguntas, a las indagaciones de tu vida. Pero yo sé lo que tú necesitas en esta noche para que tu vida sea transformada. Tú necesitas la presencia del Espíritu Santo. Tú necesitas la presencia de Dios en tu vida. Tú necesitas ser tocado por el Espíritu Santo de Dios. Tú necesitas encontrarte contigo mismo y arrepentirte de lo que estabas haciendo y volver a los caminos del Padre. Y hacer como este hijo pródigo que nos enseña tanto. Porque todos en la vida hemos sido pródigos. Hemos malgastado nuestra vida. Hemos malgastado nuestros bienes. Y hemos llegado a las pocilgas de la vida, arrepentidos de nuestros pecados. Y hemos encontrado. ¿Sabes? Yo no sé con quién hablaba el hijo pródigo en la pocilga. Yo no sé con quién él conversaba. Pero yo sé que él no estaba solo. Sí, pastor, estaba con los cerdos. No. Yo sé que había alguien más. ¿Cómo lo sabes, pastor? Porque en las pocilgas de mi vida Dios ha estado conmigo. Porque en los momentos de mayor equivocación en mi vida el Espíritu Santo ha estado ahí. Porque en los momentos de depresión, de temor, de enfermedad, Dios ha estado conmigo. El Espíritu Santo estaba con este joven. Jesús estaba con este joven, mismo en medio de la pocilga. No pudo haber tenido entendimiento si no fuese el entendimiento del Espíritu Santo. Porque nada bueno sale de nosotros. Por eso el Espíritu Santo de Dios también está en este lugar, haciéndonos entender. Él es el que convence al hombre de la justicia, del pecado y del juicio. Él es el único que puede hacernos entender que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre a no ser por Jesús. Y Él está en medio de este lugar. La Biblia declara que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, del clamor de sus hijos. No hay oración que no sea respondida, no hay clamor, porque somos hijos. Porque somos hijos, aunque nos hayamos equivocado en la vida, somos hijos. Aunque le hayamos fallado a Dios, somos hijos. Pero hoy podemos nosotros enderezar nuestro camino. Si nos hemos alejado de la presencia de Dios, esta es la oportunidad para regresar a la casa del Padre. Esta es la oportunidad para regresar a la casa del Padre. Yo no sé qué es lo que tú vas a preparar para decirle. Pero no pierdas mucho tiempo. Porque a lo mejor el Señor ni te va a escuchar. Él simplemente va a decir: hijo mío, ven, abrázame, te estaba esperando. A lo mejor de tu boca solamente salen gritos y de tus ojos lágrimas. A lo mejor no tengas mucho para decir. El Señor sabe cómo está tu corazón y que tú lo necesitas. Yo ministro la presencia de Dios, la presencia de su Espíritu en este lugar. Pero si tú sientes que necesitas de esa presencia, porque tú has estado alejado, porque tú te has alejado de la presencia de Dios, yo te invito a que vengas al altar aquí. Yo quiero orar por tu vida. Tú que quieres regresar a la presencia del Espíritu.